Qué gozo y qué felicidad estar alabando al Señor. Tenemos muchísimos motivos de gratitud. Como Dios se ha manifestado en la salud de muchos hermanos. Uno de ellos, bueno, nuestro hermano Abner, ya está fuera del hospital. Fue un tiempo bastante prolongado, pero Dios ha hecho realmente el milagro. Y muchos otros más. Estamos orando por la familia de nuestro hermano Rodolfo, que está en Nueva Zelanda. Y bueno, están esperando un nieto más de mi hermano Rodolfo. Que Dios dé su bendición plena a esta llegada de este bebé. Entrando en materia, seguimos platicando, seguimos reflexionando en torno a cómo Dios desea que seamos familias felices. Hemos estado considerando el quinto mandamiento del decálogo que menciona en Éxodo capítulo 20. Y me refiero, lo leo, Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice: honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando el apóstol Pablo retoma este quinto mandamiento, él lo expresa en el sentido de mencionar este mismo mandamiento. Dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es que es la idea. No se trata solamente de vivir mucho, sino que se trata de vivir a plenitud, o se trata de que nos vaya bien. Es decir, está parte de la esencia de lo que es la voluntad de Dios. Jesús intencionalmente nos dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No es para que suframos la vida, no es para que vayamos de crisis en crisis, no. La voluntad de Dios es que la disfrutemos, que vivamos felices. Cualquier mandamiento que Dios nos da en su palabra tiene esa intención. Que disfrutemos, que vivamos intensamente, que vivamos a plenitud, que le encontremos significado, que realmente experimentemos el gozo de estar yendo en esa misma dirección que Dios nos da. Este quinto mandamiento del decálogo, bueno, no es la excepción, tiene la intención de que como familias podamos realmente ser felices. La semana anterior repasamos este versículo, sí, pensando en cómo se aplica especialmente a los hijos. Y mencionábamos 5 formas, utilizando la palabra honra o el acróstico con la palabra honra. Utilizábamos 5 pensamientos que nos ayudan a aplicar esta instrucción de la Escritura: honra a tu padre y a tu madre. Decíamos, los hijos tenemos que tener humildad y agradecimiento. Era la H. La O tiene que ver con obediencia. Una forma de mostrar esa honra es obedeciendo a los padres. La N lo acomodamos para decir: tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que pensar en que una forma de honrar a nuestros padres tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, nuestro compromiso con Dios. La R tiene que ver directamente con respeto. Y el aspecto que también manejamos al final tiene que ver con la aceptación plena, que tiene mucho que ver con ampliarnos la idea. No solamente vamos a honrar a nuestros padres cuando somos hijos de familia, podemos ser adultos, hay diferentes etapas, y hasta en la vejez de nuestros padres tenemos que estar mostrando esa atención al quinto mandamiento. Hoy quiero que sigamos reflexionando fundamentados en este versículo de la Biblia: honra a tu padre y a tu madre, pero desde otra perspectiva totalmente diferente. Ya no desde la perspectiva de los hijos, sino desde la perspectiva de los papás. ¿Cómo podemos nosotros facilitar para que nuestros hijos nos honren? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos nosotros crear un ambiente de tal manera que sea normal, sea un estilo de vida, que dentro de nuestras familias se dé ese respeto, esa honra entre todos? Pero obviamente empezando, como así estratégicamente lo señala la Escritura, empezando con honrar a los padres. Y bueno, realmente les tengo una respuesta. La respuesta: ¿cómo ustedes y yo podemos facilitar que nuestros hijos nos honren, que nuestros hijos atiendan este quinto mandamiento? Tiene mucho que ver con el amor. Tiene mucho que ver con que ustedes y yo provoquemos un ambiente de amor en nuestros hogares. Tiene que ver con que provoquemos un ambiente de amor, pero no cualquier clase de amor, no, el amor de Dios en nuestros hogares. Esa es la clave. No va a existir ninguna familia que sea perfecta. En cualquier familia va a haber situaciones difíciles, situaciones de pecado, de todo.
Pero si tú y yo le atinamos a reflejar el amor de Dios, el amor incondicional de Dios, el amor que Dios nos tiene en nosotros, ya dimos el paso más importante para así ser familias felices. Bueno, el amor es bien importante. Me llama la atención en cuanto al amor que la Biblia siempre está mencionando que es algo que no se da naturalmente. Es algo que nosotros tenemos que aprender. No se da de manera espontánea, ya se dio, ya soy una persona amorosa, porque no son sentimientos. Son actitudes, son carácter, son decisiones. Y por eso es algo que tenemos que practicar, algo que tenemos que ensayar, algo que tenemos que crecer, algo que tenemos que aprender. Me llama la atención cuando el apóstol Pablo le escribe a Tito, un siervo de Dios, le está dando instrucciones muy claras de cómo conducir a la iglesia. Y obviamente una de las cosas en el capítulo 2 que menciona que las ancianas, o en este caso las hermanas de plenitud, en el caso muy particular de la iglesia, pero las ancianas tienen el privilegio y la oportunidad de desarrollar un ministerio enseñándoles a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a amar a sus hijos. Cuando lo leí por primera vez siendo adolescente me llamaba la atención. ¿Por qué está instruyendo que se amen el marido y que se amen a los hijos? Para mí era muy normal. Oye, si se casaron, pues es porque los aman. Si tienen hijos y realmente les costaron bastante tener hijos, obviamente hay un amor muy grande. No, realmente es algo que se aprende de acuerdo a lo que es la definición del amor. Y lo importante es que cuando realmente en ese pequeño grupo que es la familia aprendemos a amarnos, estamos preparados para amar a los demás. Es muy fácil amar a los que tenemos a la distancia, facilísimo, sí, pero amar con aquella gente con la que convivimos, que somos bien diferentes, pero tenemos la necesidad de convivir, pudiéramos tener conflictos y necesitamos practicar el amor, eso nos prepara definitivamente para amar a cualquier otra persona. Ahora la pregunta tiene que ver realmente cómo podemos expresar el amor, cómo podemos crear ese ambiente de amor incondicional tan importante en nuestras familias. Otra vez te voy a compartir 5 cosas, quizá muy rápidamente, porque quiero que pasemos un tiempo importante de oración y de bendición en favor de cada uno de nuestros hijos. Te comparto 5 cosas que pues nos responden esa pregunta. ¿Cómo realmente podemos encontrar la manera de amarlos? Número 1, el afecto generoso. Una forma es que tenemos que ser atentos y cuidadosos para mostrar un afecto y hacerlo de manera generosa. ¿A qué me refiero? Abrázalos, apapáchalos, a eso me refiero. En nuestras culturas de tiempo antes era muy difícil que un hijo besara a su papá, lo abrazara a su papá, porque no, somos hombres. Y realmente, gracias a Dios, está cambiando un poquito, pero tenemos que cambiar de más. Romanos capítulo 16, el versículo 16, la primera parte, el apóstol Pablo está dando una instrucción a la iglesia y les dice: saludaos con ósculo santo. ¿Qué es eso? Bueno, literalmente dice: salúdense unos a otros con un beso santo. No estoy diciendo que ahorita entre todos se agarren a besos, no. Pero el principio sí es muy válido. Te vas a saludar, estamos hablando del ambiente de la iglesia, te vas a saludar, es un apretón de manos, tiene que ser poniendo el corazón en ese apretón de manos. Te vas a dar un abrazo, que no sea un abrazo de político, no, que sea un abrazo donde se sienta, se perciba realmente ese cariño. Bueno, mi lógica es: si en el ambiente de la familia espiritual, si en el ambiente de la iglesia, esa es la instrucción de Dios, imagínate muchísimo más en la vida de la familia. En la vida de la familia tienes que ser cariñoso, y por eso te animo que realmente puedas estar mostrando ese afecto con el contacto físico muy positivo, muy respetuoso, pero que es una forma importante de mostrar ese amor. Otro elemento más tiene que ver con la afirmación positiva. Realmente cuando la familia va aprendiendo a expresarse el amor, no darlo por sentado, sino a expresar el amor, la familia se fortalece. Y primero te estoy hablando del contacto físico, ahora te quiero hacer mucho hincapié en las palabras, aunque no es únicamente a través de las palabras, pero sí, hoy quiero referirme particularmente a las palabras. Te menciono lo que dice Colosenses capítulo 3, el versículo 21. Padres, no exasperen a sus hijos para que no
se desanimen. Es una instrucción muy clara. Padres, no exasperen a sus hijos. ¿Qué implica esta instrucción de Dios a través del apóstol Pablo? Bueno, implica dos cosas. Número uno, que nosotros podemos exasperar, es decir, nosotros podemos irritar. Nosotros podemos hacer que se desesperen. Nosotros podemos hacer enojar a nuestros hijos. Es una simple y real posibilidad. Si no fuera posible que los papás irritáramos a nuestros hijos o los hiciéramos enojar, molestar, quebrantar su ánimo, no sería tan específica la escritura en este sentido. Y bueno, y lo otro que nos habla es que los hijos se pueden desanimar. Dice, para que no se desanimen. Hay muchas formas en las que tú y yo podemos contribuir a que se desanimen. La principal forma que creo yo que se desanima a nuestros hijos es cuando ven una vida incongruente en sus papás. Decimos una cosa y hacemos otra cosa. Cuando no cumplimos nuestras promesas, prometemos muchas cosas y luego salimos, se me olvidó, se me pasó. Cuando realmente somos egoístas en todas las cosas que estamos manifestando, no le damos importancia a los problemas, a las necesidades, a los que le causa gozo a nuestros hijos, no, nomás estamos pensando en nosotros. Son muchas formas en que pudiéramos estar causando desánimo, pero como te mencionaba, quiero enfatizar que una forma importante en cómo causamos desánimo es cuando somos descuidados en la forma de dirigirnos, en la forma de hablarles a nuestros hijos, cuando somos burlones, cuando faltamos el respeto, cuando realmente quizá por la confianza hacemos muchas bromas y criticamos demás. Bueno, realmente nosotros tenemos que ser los principales animadores, los principales porristas de nuestros hijos. Y a veces, porque somos tan descuidados en nuestra forma de hablar, estamos contribuyendo a que caigan en desánimo. Nuestros hijos, todos, los chiquitos y los grandotes, no hay excepción, son como unas plantitas. Necesitan que se les dé el agua adecuada, que se les riegue en ese sentido. ¿Qué pasaría con una plantita que alguien que no sabe le está echando agua, le pone agua de más? Corre el peligro de ahogarla. Pero lo contrario, ¿qué pasaría con esa plantita si no le pone nada de agua? Se le olvida y ya lo deja. Se va a marchitar, se va a secar. Más en este tiempo de calor y más en este tiempo de tanta intensidad de calor. Si no le pones agüita, se va a morir esa plantita. Nuestros hijos necesitan que estemos regando en forma adecuada, en forma sabia, en forma inteligente, a través de palabras que les edifiquen, palabras de ánimo, palabras de sabiduría. Mucho cuidado. Les recuerdo lo que dice Proverbios 18:21, dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Pero esa primera parte, la lengua puede traer vida o muerte. Así de fuerte, así de impactante, así de poderosas son las palabras que salen de nuestro corazón. Pueden traer muerte. Muerte del ánimo, muerte de los sueños, muerte de la confianza. Pero pueden traer vida, pueden traer victoria. Pueden traer esa fe y esa fortaleza para sobreponerse a cualquier situación. Dependiendo de cómo nos dirijamos nosotros a ellos, tenemos que afirmarlos y tenemos que hablarles la palabra de Dios, cosas realmente importantes. Una tercera cosa que te comparto: ¿cómo es que podemos nosotros ir abonando para que haya un ambiente de amor incondicional, el amor de Dios en nuestros hogares? Atención de calidad es muy importante. Se oye muy fácil, pero realmente es todo un desafío. Personalmente creo que tuve un papá muy ejemplar. Dentro de las cosas que bromeábamos, él era muy bromista. Dentro de las cosas que él comentaba así de broma, una de las cosas que decía a mi hermana y a mí me decía, lo único que les envidio es el papá que les tocó. Yo lo decía de broma, pero yo me quedaba pensando, sí es cierto, me tocó un papá muy ejemplar. Pero ya estábamos, él ya está con el Señor hace ya muchos años, pero ya en sus últimos años, en algunas ocasiones llegamos a comentar. Y llegamos a comentar que, dice, si algo pudiera cambiar de todo lo que he vivido, decía mi padre, es el hecho
de que les dedicaría más tiempo a ustedes y a tu mamá. Era algo que se le quedó. Pero cuando voy analizando mi vida, yo caí en ese mismo patrón. No por nada malo, no por nada negativo. Por amor a la obra, por amor a estar sirviendo a Dios con toda la pasión del mundo, hubo momentos en que no le he dedicado el tiempo suficiente y de calidad a mis hijos. Yo ya le pedí perdón al Señor porque es algo que está mal hecho. Gracias, no cargo con la culpa. ¿Por qué? Porque en la gracia de Dios yo puedo pedir perdón a Dios y Él me perdona y me da oportunidades, y estamos tratando siempre de estar corrigiendo eso. No es algo tan fácil, pero es algo bien importante. La forma de traducir amor para nuestros hijos tiene mucho que ver con el tiempo. De repente dicen, no, con que sea de calidad el tiempo. No, tiene que ser de calidad y tiene que ser mucho. Tiene que ser momentos muy bien planeados y tiene que ser momentos muy espontáneos. Tiene que ser en todo momento, pero esa cercanía, tenemos que tener esa atención de calidad. Una cuarta cosa, cómo nosotros pudiéramos estar creciendo como familias en esa capacidad de demostrar el amor de Dios. Tiene que haber un equilibrio en la disciplina. Un equilibrio en la disciplina. Me ha tocado escuchar, honestamente, a varias, especialmente mujeres, especialmente hermanas, que sí, me han dicho, realmente yo amo tanto a mis hijos que no les puedo llamar la atención, no los puedo regañar, les amo tanto que no, yo recojo, yo hago todo lo que ellos destrocen, lo corrijo. Realmente es un amor malentendido. Es más, según la Biblia, eso no es amor. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 13, el versículo 24. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Sí, está fuerte, ¿eh? Lo repite esa primera parte de Proverbios 13, 24. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Es fuerte. Porque el hecho de que parece que estamos amándolos, realmente estamos demostrando que estamos pensando en nosotros, en nuestra comodidad, en no molestarnos, en no estar sufriendo. Y luego complementa, para ser muy clara, la Escritura dice, los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Nuestros hijos necesitan reglas. Nuestros hijos necesitan instrucciones. Nuestros hijos necesitan límites claros. Nada de ambigüedades, no, nuestros hijos necesitan que los confrontemos, nuestros hijos necesitan que a veces les digamos que no, porque sabemos lo que es mejor para ellos. Nuestros hijos necesitan corrección, nuestros hijos necesitan, cuando realmente podemos proveerles todo eso, hay reglas, hay límites, hay formas de conducta, hay muchas cosas, hay cosas que no soportamos. Lo único que va a suceder es que nuestros hijos van a vivir con más confianza, van a vivir con más seguridad, van a vivir con mucho más libertad, van a vivir a plenitud. Si es lo contrario, no somos cuidadosos en disciplinarlos, van a aparentemente, al principio, sí, van a hacer todo lo que quieran, y eso les va a llevar a una esclavitud. Hay demasiados testimonios de cómo están sufriendo los hijos con problemas graves, fuertes, porque sus papás en el tiempo oportuno no tuvieron la fuerza para realmente orientarlos, disciplinarlos, poner reglas, poner límites. Es una característica de nuestra sociedad. ¿Cuáles son las prioridades que normalmente se tienen aquí en nuestra ciudad, en nuestra sociedad regiomontana? Los papás, ¿qué son las prioridades para con los hijos? Pues la prioridad es que no sufran. La prioridad es que sean los mejores en todo. La prioridad es que ellos no batallen como nosotros batallamos y tengan todas las cosas materiales. Esa es realmente la prioridad en nuestras familias. ¿Y qué ha traído de consecuencia eso? Pues una adolescencia, una juventud floja, una adolescencia, una juventud apática, una adolescencia, una juventud sin valores, una
adolescencia, una juventud que no son agradecidos. Estoy hablando en términos muy amplios, muy generales. Batallan para ser agradecidos. Como se les da todo y como se les procura que no sufran y que no batallen en lo más mínimo, dan por sentado que se lo merecen todo y no pueden apreciar como regalos de Dios tantas cosas que pueden estar disfrutando. No, las dan por hecho y eso les quita la capacidad de ser agradecidos. ¿Y cuál debe ser nuestra prioridad? Obviamente cualquier papá tenemos que pensar en darles lo mejor, sí, pero hay algo todavía mucho más allá y quiero referirme a Malaquías capítulo 2 versículo 15. Ahí el profeta Malaquías está hablando de la importancia de la unidad en el matrimonio, lo que aborrece Dios el divorcio, pero en medio hay una frasecita que quiero destacar. Dice Malaquías 2:15: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Repito, en la versión del 60 dice, quiere una descendencia para Dios. Y aquí menciona, de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Yo quiero que mis hijos prosperen, yo quiero que mis hijos estén con todo lo necesario desde el punto de vista material. Sí, pero porque hay otro propósito más allá de eso. Porque hay otra intención, que vivan para Dios. Ese es el propósito finalmente, que cumplan los propósitos de Dios. Que todo el plan con el que Dios de una manera perfectamente sabia los creó y les da la oportunidad de vivir, se cumpla en ellos. Esa es la intención. Yo quiero que mis hijos prosperen hasta en lo económico, pero no porque puedan tener un nivel de vida muy cómodo, no, porque puedan ser gente que invierte en las cosas eternas para bendecir con la extensión del evangelio y bendecir con el amor de Dios a muchísimas personas. Y eso nos ayuda a redefinir qué somos nosotros como papás. Sí, somos gente que tenemos que cuidar, sí, tenemos gente que tiene que proveer, somos gente que tiene que proteger, sí, pero de una manera muy especial. Quiero que tengas bien claro qué somos como papás. Como papás somos socios de nuestro Dios para ser discípulos de Jesucristo. Esa es nuestra función. ¿Qué somos como papás? Colaboradores de nuestro Dios para que nuestros hijos lleguen a apasionarse con Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar al Señor con todas las fuerzas de nuestro corazón. Esa es precisamente nuestra labor, que nuestros hijos lleguen a estar entusiasmados con el Señor. Por eso es importante tener claro, mi prioridad no es que sean felices, que tengan todas las comodidades. Si pueden, podemos pensar en la prosperidad, pero realmente es para que sirvan a propósitos de trascendencia, a propósitos eternos. Hay un ejemplo feo, hay un ejemplo dramático, hay un ejemplo muy negativo, pero a veces nos sirve para jalar nuestra atención. Bueno, es una forma de amar, la disciplina. Lo encontramos en el primer libro de Samuel, cuando describe la historia del sacerdote Elí. Te animo para que lo leas en el capítulo 3. Personalmente tengo un alto concepto del sacerdote Elí. Sin duda alguna tenía un corazón para Dios. Uno de los detalles que resalta la escritura es el hecho de que fue de una influencia muy fuerte para Samuel. Samuel fue un siervo de Dios de mucha trascendencia, en una transición de la historia del pueblo de Israel. Fue un personaje, bueno, el que lo discipuló, por así decirlo, fue precisamente el sacerdote Elí, pero terminó muy mal. Su ministerio fue desechado por Dios. ¿Y por qué fue desechado por Dios? Fíjate lo que dice, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13, dice: le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Eso es un amor malentendido, eso es un amor cómodo para el papá. Dice la Biblia en los detalles que menciona de este pasaje que sí les decía: hijos, no está bien lo que hacen, pero así débil, no los estorbó, no tuvo la valentía, no tuvo la energía, no tuvo la fuerza suficiente para realmente hablarles con toda seriedad. Dios nos ilumine, Dios nos ayude a nosotros nunca caer en esta situación. Y finalmente, ¿cómo hacerle para provocar un amor incondicional que sea la marca de nuestras familias?
tenemos que aprender a orar por nuestros hijos, a interceder, a bendecirlos a través de la oración. Por mi propia experiencia, realmente me atrevo a decirles que es muy importante, muy importante hablarles a nuestros hijos de Dios. Pero un poquito más, hablarle a Dios de nuestros hijos, es decir, la oración. Yo creo que mis hijos son un milagro de la misericordia, es un milagro de la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Hay un ejemplo muy ilustrativo. Job, en el primer capítulo nos describe algo de la personalidad de Job, del carácter tan maduro, que era un hombre perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios. Pero otra de las cosas que describe la escritura de Job es que era un hombre alegre, era un hombre que fácilmente se relacionaba y que podía disfrutar de la vida, eran muy fiesteros, para todo estaban celebrando. Algo que nunca se les pasaba a celebrar era el cumpleaños de cada uno de sus hijos, que no eran poquitos, eran un buen número de hijos. Celebraban constantemente a los hijos, hacían fiesta y hacían carne asada y hacían fiesta en grande, no escatimaban, no le invertían bien. ¿Por qué? Pues era una familia feliz. Hay un detalle que resalta la escritura en Job capítulo 1 versículo 5 y quiero llamar tu atención a este verso. Dice: cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaban temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Qué tremendo, qué precioso. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. En el caso de Job, a mí me resalta que era algo muy personal, algo que involucraba a cada uno de sus hijos. El sacrificio, la ofrenda que presentaba a Dios, clamando por la misericordia, bueno, era por cada uno de ellos. No era así en global, en general, no era algo muy personal. Era algo a lo que Job le daba una primerísima importancia. ¿De dónde lo describo eso? Bueno, pues que dice que muy temprano por la mañana. No eran las 11, no eran las 3, no eran las 6 de la tarde. Que podemos orar por ellos en cualquier hora. Sí, pero cuando aquí está describiendo que era muy temprano, era porque le está dando fuerza, le está dando mucha importancia. Era un hombre realista. Amaba a sus hijos. Y como amaba a sus hijos, bueno, confiaba en ellos. Porque eso es parte del amor. El amor todo lo cree. Sí, pero no era ingenuo. Y sabía que sus hijos podían haber ofendido a Dios. A lo mejor él no se dio cuenta, porque dice, podían haberlo ofendido en su interior, con sus actitudes. Bueno, en ese sentido, él sabía que sus hijos necesitaban la misericordia de Dios. Bueno, es exactamente igual. Tú tienes que confiar en tus hijos, tienes que esperar lo mejor de ellos, pero no seas ingenuo. Son como tú y como yo. Fallamos, son como tú y como yo, imperfectos. Y ellos también pueden cometer errores y necesitan, siempre van a necesitar la misericordia de Dios. Y aquí menciona en la parte final de este versículo que era un hábito. Es decir, no era algo que hacía solamente en ocasiones especiales, cuando había una crisis, una necesidad muy especial. No, era parte habitual de su vida. Y realmente es una importante labor. Nosotros tenemos que orar por nuestros hijos. Nosotros tenemos que interceder por nuestros hijos. Nosotros tenemos que bendecir a nuestros hijos. Cuando les decía, es importante hablarles a nuestros hijos de Dios, pero más importante, hablarle a Dios de nuestros hijos, es decir, la oración. De repente voy cayendo en cuenta, podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y es efectivo y poderoso. Que tú te tomes el tiempo para realmente orar bendiciendo. ¿A qué me refiero con bendecir? Decir bien, me refiero a que hables el futuro maravilloso que Dios tiene para tus hijos. Me refiero a que hables en base a las promesas de Dios, aplicándolas a tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque todas las promesas de Dios son un sí y un amén en el Señor Jesucristo. Por eso tienes que ser cariñoso en bendecir. Estaba leyendo por ahí un escrito. Para los judíos es
una práctica habitual el bendecir, es parte de su cultura. Y una mujer estaba compartiendo, es algo demasiado sencillo, pero ilustra en cómo quiero estar terminando esta reflexión. Una mujer compartía y decía, todos los viernes, evidentemente los viernes es el inicio del sábado, el inicio del día de reposo, el inicio del día especial de descanso, en el concepto de los judíos. Dice, todos los viernes, por la noche, mi esposo y yo bendecimos a nuestros hijos. Es poderoso poner las manos sobre cada uno de ellos, repetir las expresiones que nuestros antepasados dijeron sobre nosotros. Los niños se forman en fila y cada uno recibe una bendición especial. Todos en la familia saben que es un momento especial en que mencionamos el futuro, lo que Dios hará con ellos y afirmamos el amor y la seguridad del hogar, porque el hogar es un lugar para bendecir. Qué dinámica tan preciosa. Llegaba el viernes, ponían las manos el papá y la mamá sobre sus hijos individualmente, cada uno recibe una bendición especial y cada uno escuchaba de parte de sus padres algo de ese futuro que Dios tenía preparado para ellos, algo de las promesas que realmente se iban a tener. No es necesario que lo hagamos todos los viernes por la noche. Tenemos esa libertad de hacerlos de muchísimas maneras. Puedes poner tus manos sobre su cabeza, puedes simplemente abrazarlos, puedes simplemente tomarlos de su mano, puedes arrodillarte con ellos de la forma que quieras. Pero qué precioso que tenemos la oportunidad de bendecir a nuestros hijos. Y hoy quiero que en este momento tomemos esa oportunidad. Si tienes la oportunidad de estar ahí con tus hijos, abrázalos y empieza a orar. Y empieza a orar bendiciendo a tus hijos con toda confianza ya en este momento. Si por alguna razón no están tus hijos ahí, clama al Señor y ora con esa fe, con esa confianza de poder aplicar las promesas. Que de repente tus hijos que no están aquí están batallando con muchos problemas, o están en vicios, o están completamente en una actitud de rebeldía, o están enfrentando problemas por sus malas decisiones. Ten la seguridad de que tu bendición, tu oración de bendición les va a alcanzar a tus hijos. Quizá no tienes la oportunidad ahorita de ser papá. Bueno, puedes acercarte con algún joven que ahorita esté solo y puedes orar también por él. Hazlo en este momento con toda confianza. Los muchachos, los jóvenes que no están sus papás, bueno, oren por el futuro y oren para que cuando Dios les dé esa oportunidad, ustedes sean padres que bendigan y que reflejen el amor de Dios. Vamos a tomar este tiempo mientras escuchamos este canto. Vamos a interceder unos por otros con toda confianza y con toda la fe de que Dios nos está escuchando. Dios te cuide y bendiga, y fije su rostro y te dé su favor. Él fije en ti sus ojos y te dé paz. Dios te cuide
Amén. Su favor esté contigo hasta mil generaciones, tu familia y en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Su favor esté contigo hasta mil generaciones, tu familia y en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Su favor esté contigo hasta mil generaciones, tu familia y en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Su favor esté contigo hasta mil generaciones, tu familia y en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Su presencia sea contigo donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Su favor esté contigo hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y en los hijos de tus hijos. Su presencia sea contigo donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Qué precioso que podemos tener esa oportunidad de bendecir a nuestros hijos. Y te quiero recalcar tres cosas. Número uno, la clave y la base de todo es el amor. Sin duda alguna es el amor. Lo que ha estado en el fondo de lo que estoy tratando de compartirte es aquella parábola del hijo pródigo, donde el padre representa a Dios, y así tenemos que ser tú y yo. El hijo se portó muy mal, el hijo fue muy grosero, el hijo malgastó toda la herencia, el hijo se portó terriblemente mal, pero reconoce y vuelve. ¿Qué es la escena cuando vuelve? El padre está atento a su llegada, corre para estar más cerca de él, y cuando ya está cerquita lo besa. Dice que lo besa en el cuello, cosa que habla de mucha intimidad, mucha cercanía. Lo abraza, y obviamente lo difícil era destrabarlos de ese abrazo, pero finalmente cuando ya se está deshaciendo ese abrazo, da las instrucciones rápidas: que le pongan anillo, que le pongan zapatos, que hagan una fiesta, que maten el becerro más gordo y cenan, pero haciendo una fiesta enorme. Bueno, esa es la clave, te lo puedo asegurar. El amor de Dios tiene que ser la clave.
Tus hijos, mis hijos, se pueden portar mal. Tú tienes que ser reflejo del amor incondicional. Te lo digo porque yo lo he vivido. En algunos momentos, mi hermana y yo tomamos decisiones equivocadas. ¿Y qué encontramos en mis padres? Lo único que encontramos fue brazos abiertos, reflejando el amor incondicional de Dios, y eso me ha facilitado para estar disfrutando más del amor de Dios. Fue una preparación extraordinaria, y te lo digo tajantemente: tus hijos pueden estar totalmente desviados y equivocados, ámalos. La respuesta a esa forma de cómo tú puedes ayudarles a que te honren, cómo puedes ayudarlos en su crecimiento espiritual, tiene que ver esencialmente con que tú seas ese respaldo del amor de Dios, ese reflejo del amor de Dios. Una segunda cosa, que no te confundas. Hay mucha gente que está confundida y está engañada, y suponen que quienes tienen influencia de sus hijos son otras personas. No, los que más poderosamente influyen son sus amistades. O no, los que más influyen son las redes sociales y tanta información a la que están expuestos a través del internet. No es cierto. El diseño de Dios, y sigue siendo una realidad, los padres son los que tienen la mayor influencia sobre cada uno de los hijos. No lo menosprecies. Y desde ya empieza a bendecir, y sé intencional, y sé lleno de fe. Yo te pongo el ejemplo. Bueno, yo estoy orando, y siempre he orado por mis hijos, y todos los días, y he orado por muchas cosas. He orado, que parece una repetición, he orado que puedan sentir el amor y la presencia de Dios en sus vidas todos los días. Y bueno, creo que eso les ha llenado de confianza y de seguridad, y he orado muchas cosas. Y te comento, estoy orando por mis nietos, estoy orando por gente que ni conozco. Mis nietos están chicos, pero estoy orando por quién va a ser el esposo de Camila. Estoy orando por quién va a ser el esposo de Alejandra, la esposa de Lalito. Estoy orando por quién va a ser el esposo de Emilia. Estoy orando por quién va a ser el esposo de Sofía. Sofía apenas tiene 1 año. No tengo ni idea, pero yo, con la fe, estoy orando y estoy esperando que sean gente que ni conozco, pero que sean gente que ame a Dios, que sean gente que aprenda a tener en primer lugar a Dios. Y yo lo creo. Y todo lo que son las promesas de Dios, tú lo puedes pedir. Que el ángel, dice la escritura en el Salmo 34, que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bueno, yo creo que puedes bendecir y saber en lo íntimo de tu corazón que tus hijos tienen una protección muy especial. Que la escritura dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Bueno, puedes tú declararlo con toda firmeza, porque es lo que enseña la palabra de Dios. Puedes declarar que el bien y la misericordia sigan a tus hijos todos los días de tu vida. Van a ser prósperos, van a ser victoriosos, van a servir a Dios. Son siervos de Dios que van a traer la gloria al Señor. Todo eso lo puedes esperar, porque tú les expreses el amor bendiciéndolos a través de un afecto generoso, a través de una atención de calidad, a través de la disciplina, a través de palabras que edifiquen, y de una intercesión marcada precisamente por la bendición. Vamos a tomar este tiempo nuevamente para orar. Señor, muchas gracias, porque todas tus promesas son un sí y un amén en el Señor Jesús. Y hoy declaramos y afirmamos que nuestros hijos van a experimentar y conocer perfectamente tu amor. Nuestros hijos van a ser guiados por ti. Nuestros hijos, como me encanta lo que dice al final del Salmo 138, que mencionas que Jehová cumplirá su propósito en mí. Nuestros hijos van a cumplir tus propósitos. Nuestros hijos te van a servir. Nuestros hijos van a vivir a plenitud porque encuentren el propósito con el cual tú les creaste. Por eso, Señor, afirmamos con toda seguridad, porque es tu palabra y es tu gracia la que hace posible, y nosotros tenemos la fe de decirte, Señor, bendice a nuestros hijos y que les alcance a más generaciones, Señor, que tú nos permitas ver o no nos permitas ver, Señor, que sigan esas generaciones recibiendo tu gracia, tu amor, tu poder, tu prosperidad, tu victoria, Padre, en todos los sentidos, para que te sirvan y cumplan sus propósitos. Hoy oramos, Señor,
Aumenta la fe de cada papá y aumenta la valentía para que cada papá podamos estar realmente ajustando nuestra vida para demostrar más en la práctica, cotidianamente, tu amor en cada uno de nuestros hogares, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Tenemos la seguridad de que Dios nos ha escuchado. Y si Dios nos ha escuchado, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Dios nos va a sorprender y va a estar levantando generaciones llenas de victoria y de bendición. Que Dios les bendiga. Esperamos que esta transmisión haya sido de bendición para tu vida. No olvides suscribirte al canal de YouTube, compártelo con alguien y nos vemos la siguiente semana.